el esqueleto de metal marchando sobre los escombros de la civilización. Durante décadas, la saga Terminator y la inteligencia artificial Skynet moldearon nuestro mayor miedo, el de ser extinguidos por nuestras propias creaciones. Pero hoy, con el nacimiento de miles de robots humanoides y la carrera frenética por la inteligencia artificial general, la ciencia ficción parece estar tocando a nuestra puerta. ¿Estamos realmente creando el gatillo para nuestra propia destrucción? Hoy vamos a separar el mito del cine de la realidad científica para entender cómo será el verdadero futuro de la humanidad al lado de las máquinas. Veremos empresas fabricando robots humanoides a escala industrial, inteligencias artificiales obteniendo cuerpos físicos, centros de datos gigantescos surgiendo para alimentar esta nueva revolución y algunas de las mayores empresas de tecnología del planeta entrando en una carrera absurda y frenética para construir trabajadores artificiales cada vez más capaces. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Durante décadas, la imagen de una inteligencia artificial destruyendo a la humanidad quedó atrapada en el imaginario colectivo a través de las películas. Terminator transformó a Skynet en un símbolo del miedo tecnológico, una máquina que despierta, toma conciencia y decide que nosotros, los seres humanos, somos un obstáculo para la supervivencia de las malas. Pero ahora que los robots humanoides comienzan a salir de los laboratorios y los sistemas de inteligencia artificial avanzan a una velocidad impresionante, una pregunta inevitable volvió al centro del debate. ¿Realmente estamos caminando hacia un futuro parecido al que el cine imaginó? Para responder eso, primero necesitamos entender lo que aún no existe. La mayoría de las inteligencias artificiales actuales, por más impresionantes que parezcan, siguen siendo solo algoritmos especializados en algo específico. Escriben textos, analizan y crean imágenes, videos realistas, programan software y controlan máquinas, pero no poseen una comprensión general del mundo comparable a la de un ser humano, al menos no oficialmente. Para que un escenario al estilo Skynet ocurra, la tecnología necesita alcanzar la AGI, la inteligencia artificial general. Ese es el marco histórico donde la máquina deja de solo responder comandos y pasa a comprender, aprender y ejecutar cualquier tarea intelectual humana de forma autónoma. Científicos y líderes del sector prevén que podemos alcanzar ese nivel de inteligencia computacional mucho antes de lo que imaginábamos, abriendo las puertas a una nueva era evolutiva. Es justamente en ese punto donde surge el verdadero debate. No porque una máquina comenzaría a odiar a los humanos, sino porque una inteligencia extremadamente poderosa podría perseguir objetivos de manera que sus creadores jamás anticiparon. Muchos investigadores de seguridad en IA advierten que el riesgo no está en emociones artificiales ni en una rebelión al estilo de la ficción. El peligro está en el desalineamiento entre los objetivos de la máquina y los intereses de la humanidad. La preocupación aumenta aún más cuando esa inteligencia deja de existir únicamente dentro de computadoras y pasa a habitar cuerpos físicos. Estamos entrando en la era de la inteligencia incorporada. Robots humanoides, máquinas industriales autónomas, satélites, vehículos inteligentes y sistemas conectados comienzan a formar una gigantesca infraestructura física alimentada por algoritmos cada vez más sofisticados. Es esa combinación entre cerebro digital y cuerpo mecánico la que alimenta gran parte de los temores de la humanidad. Pero existe otro lado de una historia que suele recibir menos atención. Si observamos la dirección actual de la investigación, la mayoría de los avances apunta a algo muy diferente de un escenario apocalíptico. La inteligencia artificial está acelerando descubrimientos científicos, ayudando en el desarrollo de medicamentos, optimizando sistemas energéticos y resolviendo problemas que llevarían años para equipos humanos analizarlos por sí solos. Y en este escenario de avances, los robots humanoides podrán asumir tareas peligrosas en minas, plataformas petroleras, plantas nucleares, ambientes de desastre y muchas otras áreas. Sistemas avanzados podrán asistir a médicos, investigadores e ingenieros en niveles jamás vistos. En lugar de sustituir completamente a la humanidad, la tecnología puede convertirse en una extensión de las capacidades humanas. Eso no significa que los riesgos sean inexistentes. Por eso la pregunta, ¿existe alguna posibilidad real de que ocurra una rebelión mecánica? Especialistas en seguridad de IA estiman que la probabilidad de un escenario apocalíptico extremo, donde las máquinas decidan exterminar activamente a la humanidad, gira
entorno de porcentajes mínimos, entre 1 y 5%. Esa probabilidad solo existe si los ingenieros fallan completamente en los protocolos de seguridad. Sistemas de supervisión, alineamiento ético y mecanismos de control seguirán siendo fundamentales durante las próximas décadas. Lo que podemos afirmar ahora es que todos los avances tecnológicos que estamos presenciando son reales y durante este episodio vas a ver lo avanzados que estamos y podrás responderme al final si Skynet y sus robos subyugarán a la humanidad o si tendremos abundancia y prosperidad proveniente de las máquinas. Vamos a empezar a entender. En Shenzhen, ciudad conocida como el corazón tecnológico de la manufactura mundial, la startup Engine AI inauguró una instalación que puede representar un punto de inflexión para toda la industria de robots humanoides. El objetivo no es crear solamente máquinas más inteligentes, el objetivo es producir esas máquinas en ritmo industrial. La nueva fábrica fue diseñada para atacar justamente el mayor cuello de botella de la robótica moderna, la escala. Mientras muchas empresas aún fabrican humanoides casi artesanalmente, Engine AI afirma haber creado una línea capaz de concluir un robot completo cada 15 minutos. Si ese ritmo se mantiene de forma consistente, estamos frente a algo que se aproxima a lo que vemos actualmente con la fabricación de automóviles. En el centro de esta estrategia están el SE01 y el TH00. Sí, escuchaste bien, el nombre del robot es TH00. Y a título de nota, en China también existe una empresa de vigilancia de la población que usa IA y que se llama Skynet. Volvamos a hablar de los robots. Los dos son los principales modelos humanoides de la empresa. A diferencia de muchos robots que aún exhiben movimientos rígidos y mecánicos, el modelo utiliza una combinación de actuadores avanzados y sistemas de inteligencia incorporada para producir una caminata más natural y fluida. El objetivo no es solo parecer humano, sino operar en ambientes que fueron originalmente construidos para nosotros los humanos. Y es justamente ahí donde la cuestión se vuelve interesante. La disputa global por la robótica humanoide no se está librando únicamente en el campo de la inteligencia artificial, también se está librando en la capacidad de fabricar en masa. Mientras muchas empresas occidentales priorizan el perfeccionamiento continuo del software antes de ampliar la producción, la estrategia china parece seguir otro camino. Primero poner las máquinas en el mercado, después permitir que ellas aprendan en el mundo real. Cuantos más robots operan en fábricas, centros logísticos y almacenes, más datos se recolectan. Y cuantos más datos regresan a los sistemas centrales, más rápidamente evolucionan los algoritmos. Surge entonces un ciclo extremadamente poderoso. Más robots generan más datos generan mejor inteligencia y una mejor inteligencia vuelve a los próximos robots aún más eficientes. Es una dinámica difícil de interrumpir. Los primeros objetivos de Engine AI no son residencias ni aplicaciones futuristas, son sectores mucho más pragmáticos. Logística, almacenaje, manufactura. Ambientes donde actualmente faltan trabajadores, donde tareas repetitivas dominan la rutina y donde cualquier ganancia de productividad posee un enorme impacto financiero. Estos humanoides fueron diseñados para recorrer pasillos estrechos, mover cargas, colaborar con operadores humanos y ejecutar tareas físicas durante largos periodos. No son robots para impresionar en ferias tecnológicas, son máquinas creadas para generar retorno económico. Y tal vez ese sea el cambio más importante de todos. Hasta el año pasado, los humanoides eran vistos como una promesa distante, algo reservado para videos conceptuales y presentaciones futuristas. Pero cuando una fábrica comienza a producir un trabajador artificial cada 15 minutos, la conversación cambia de tono. La cuestión ya no es cuándo los robots llegarán al mercado, la cuestión es qué sector será transformado primero. Porque si Shenzhen realmente logra transformar humanoides en productos de escala industrial, tal vez estemos presenciando el inicio de uno de los mayores cambios económicos desde la llegada de la automatización moderna. Y las Big Techs de Estados Unidos también están trabajando para acelerar ese futuro. Mira lo que OpenAI está haciendo ahora. La startup liderada por Sam Altman es conocida por construir cerebros digitales. Sus modelos de inteligencia artificial aprendieron a conversar, escribir, programar, interpretar y crear imágenes, además de resolver problemas cada vez más complejos. Pero ahora la empresa parece haber llegado a una conclusión inevitable. No basta con controlar la inteligencia, es necesario controlar también el cuerpo. En mayo de 2026, el CEO confirmó oficialmente la creación de OpenAI Robotics, una nueva división dedicada a
al desarrollo de máquinas físicas. El anuncio marca un cambio histórico en la trayectoria de la empresa. El origen de este cambio está en un concepto que viene ganando fuerza dentro de la industria. La inteligencia artificial no es solo entender el mundo, es actuar en él. OpenAI cree que los sistemas del futuro necesitarán manipular objetos, construir infraestructura, asistir a trabajadores e interactuar directamente con el entorno físico. En otras palabras, la próxima etapa de la revolución de la IA no ocurre dentro de las pantallas, sino en el mundo real. Las vacantes abiertas por la empresa ofrecen pistas importantes sobre el tamaño de esta ambición. OpenAI está reclutando especialistas en actuadores, sistemas mecánicos, recolección de datos físicos y simulación avanzada. Esto significa que la compañía no pretende únicamente instalar sus modelos en robots fabricados por terceros. Quiere participar en la construcción completa de estas máquinas, desde los motores hasta los algoritmos que controlan cada movimiento. Esta decisión también ayuda a explicar uno de los acontecimientos más comentados del sector en los últimos meses: la ruptura de la asociación entre OpenAI y Figure. Durante algún tiempo, ambas empresas trabajaron juntas en el desarrollo de humanoides inteligentes, pero a medida que la carrera por la robótica se aceleró, las estrategias comenzaron a divergir. Mientras Figure apostaba en una integración profunda entre hardware y software dentro de la propia empresa, OpenAI percibió que depender de socios podría limitar su visión a largo plazo. La solución fue crear su propia división robótica y asumir el control completo del proceso. Y existe otra cuestión aún más interesante. OpenAI sigue manteniendo en secreto el formato de sus futuras máquinas. No sabemos si veremos un humanoide tradicional, una plataforma sobre ruedas o una arquitectura completamente diferente de la que conocemos hoy. Lo que está claro es que la empresa quiere crear un puente directo entre inteligencia y acción. Por su parte, la también norteamericana Figure ha avanzado bastante con sus humanoides. Vamos a ver. Figure acaba de anunciar una asociación histórica con Catalyst Brands, uno de los mayores grupos de retail de Estados Unidos. El acuerdo llevará a los robots Figure 3 a operaciones reales de logística dentro de centros de distribución responsables de abastecer miles de tiendas en todo el país. Este es un avance más donde los robots modernos dejan de ser solo demostraciones tecnológicas para asumir funciones dentro de un engranaje comercial que mueve miles de millones de dólares cada año. El escenario de esta transformación está en Reno, en el estado de Nevada. Allí, Figure 3 comenzará a trabajar en una infraestructura logística altamente automatizada, enfrentando tareas que exigen movilidad, percepción visual y adaptación constante. Lo más interesante es que Figure no está intentando reinventar los almacenes. En lugar de reconstruir edificios o instalar sistemas robóticos gigantescos, la apuesta es diferente: crear máquinas capaces de operar exactamente los ambientes que ya fueron diseñados para los seres humanos. Esta estrategia se apoya en un avance importante. Poco antes del anuncio, la empresa concluyó una prueba extrema de resistencia durante más de 200 horas continuas. Sus robots procesaron cientos de miles de paquetes en un entorno operativo, demostrando estabilidad mecánica y autonomía suficiente para enfrentar jornadas que se aproximan a las exigencias industriales reales. En el centro de esta capacidad está Helix, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la propia Figure, responsable de interpretar el entorno, tomar decisiones y coordinar los movimientos del robot en tiempo real. Por eso, muchos especialistas ven en este momento como un parteaguas para la robótica humanoide. De ahora en adelante, el éxito no será medido por la capacidad de impresionar en videos cuidadosamente producidos, sino por la habilidad de generar valor económico consistente en operaciones reales. Sí, o cuando estas máquinas logren navegar por ambientes imprevisibles, trabajar junto a personas y mantener productividad durante meses o años, mostrará que el acuerdo entre Figure y Catalyst Brands representó más que solo el inicio de una transformación. Sin embargo, para que los robots y las IAs tengan ese poder de algún día acercarse a lo que vimos en la ficción, necesitan data centers, gigantescos centros de datos, y es exactamente eso lo que están creando. Cuando pensamos en inteligencia artificial, normalmente imaginamos robots, algoritmos y softwares invisibles operando dentro de computadoras. Pero existe una realidad física detrás de esta revolución digital. Cada respuesta generada por una IA, cada imagen creada y cada modelo entrenado depende de gigantescas infraestructuras esparcidas por el planeta. Y ahora, en Utah, en Estados Unidos, esa infraestructura se está volviendo tan grande que comenzó a generar un conflicto directo entre tecnología, recursos naturales y calidad de vida. El centro de esta disputa es el proyecto Stratus Hyperscale Data Center, un complejo de proporciones
impresionantes, planeado para ocupar cerca de 162 kilómetros cuadrados. La dimensión es tan absurda que supera fácilmente la escala de la mayoría de los centros de datos existentes hoy. El emprendimiento pretende albergar enormes instalaciones de procesamiento, estructuras de investigación y toda una infraestructura de soporte para alimentar la creciente demanda por la inteligencia artificial moderna. Pero lo que parece una victoria tecnológica para algunos se convirtió en motivo de preocupación para miles de residentes de la región. El principal punto de tensión gira en torno a un recurso que está cada vez más escaso en el oeste norteamericano: el agua. Utah enfrenta desde hace años desafíos relacionados con la sequía, mientras el Gran Lago Salado pasa por una reducción continua de sus niveles. La promesa de los desarrolladores es crecimiento económico, inversiones y generación de empleos. Sin embargo, muchos residentes argumentan que el cálculo no es tan simple. Además de las preocupaciones ambientales, existe el temor de impactos indirectos, como aumento de la demanda energética, presión sobre la infraestructura regional y posibles alteraciones en los costos de servicios esenciales. Lo que hace esta historia particularmente interesante es que revela un lado raramente discutido en la revolución de la inteligencia artificial. Mientras el mundo se impresiona con modelos cada vez más poderosos, existe una carrera silenciosa para construir la infraestructura capaz de sostenerlos, y esa carrera exige energía, agua, terrenos y recursos en una escala que pocos imaginan. Tal vez la gran cuestión planteada por el caso de Utah no sea solo sobre un único centro de datos, tal vez sea sobre el precio físico de la inteligencia artificial. A medida que la demanda por poder computacional crece sin parar, la humanidad necesitará decidir cómo equilibrar innovación tecnológica, desarrollo económico y preservación de los recursos que sostienen la vida fuera de las pantallas. Pero a pesar de todas las preocupaciones, los avances no se detienen. Mira lo que Nvidia acaba de mostrar. Cuando pensamos en la revolución de los robots humanoides, los nombres que suelen dominar los titulares son Tesla, Figure, Unitree o Boston Dynamics. Pero existe una empresa que aparece mucho menos en las fotos y al mismo tiempo está presente en casi todas ellas. Una empresa que no fabrica la mayoría de los robots que vemos caminando, corriendo, trabajando. Ella fabrica algo aún más importante: los cerebros que hacen posible todo eso. En 2026, Nvidia dio un paso más para consolidar una posición que pocos percibieron completamente. Mientras el mundo observa la carrera entre fabricantes de humanoides, la empresa está construyendo la infraestructura que alimenta prácticamente todo ese ecosistema. Desde los modelos de inteligencia artificial hasta los simuladores de entrenamiento, pasando por los procesadores integrados que controlan visión, movimiento y toma de decisiones, Nvidia se está convirtiendo en el equivalente al sistema nervioso de la nueva economía robótica. Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia es el Project Groot. En lugar de desarrollar solo softwares aislados para tareas específicas, la empresa creó un modelo de fundación orientado a robots humanoides. La idea es ofrecer una especie de inteligencia universal capaz de comprender lenguaje natural, interpretar el entorno y aprender nuevos comportamientos observando acciones humanas. Es un intento de crear una base común para la próxima generación de máquinas físicas. Pero la inteligencia sola no basta. Necesita un cuerpo capaz de ejecutar decisiones en tiempo real. Ahí entran los nuevos procesadores de la familia Jetson Thor. Diseñados específicamente para robótica avanzada, estos sistemas concentran en un solo módulo capacidades que antes requerían varios computadores separados: visión computacional, control motor, equilibrio, reconocimiento de voz y planificación de acciones pueden funcionar simultáneamente dentro de la propia máquina. La influencia de Nvidia se volvió aún más evidente cuando fabricantes de diferentes países comenzaron a adoptar estos sistemas como plataforma principal. El caso más reciente involucra a Unitree, una de las empresas que más crece en el sector de humanoides. Al integrar el Jetson Thor en sus nuevos modelos, la compañía china demuestra algo importante. Incluso empresas que compiten directamente entre sí dependen con frecuencia de la misma infraestructura computacional para operar. Pero creo que el movimiento más estratégico está ocurriendo lejos de los robots físicos. A través de Omniverse y Isaac Lab, Nvidia creó un entorno donde las máquinas pueden ser entrenadas dentro de mundos virtuales extremadamente realistas. En esos simuladores, un robot logra practicar movimientos, aprender a manipular objetos y enfrentar situaciones complejas millones de veces antes incluso de existir físicamente. El resultado es una aceleración impresionante del desarrollo, reduciendo costos y acortando el camino entre la investigación y la aplicación práctica. Por eso la disputa por el liderazgo de la robótica tal vez esté siendo observada desde el ángulo equivocado. Mientras diferentes empresas compiten por construir el mejor cuerpo mecánico, Nvidia está proporcionando los cerebros, los entornos
entornos de entrenamiento y las herramientas que sostienen prácticamente toda la industria. Pero no todas las máquinas están siendo construidas para destruirnos en el día del juicio final. Algunas, al menos por ahora, son para entretenernos. Limex Dynamics presentó recientemente el Luna, un humanoide creado específicamente para presentaciones, eventos y experiencias interactivas. En un momento en que gran parte de la industria apuesta por la automatización del trabajo físico, la empresa está explorando un mercado que hasta hace poco parecía exclusivamente humano, el de la performance artística. La apuesta no surgió por casualidad. El sector global de entrenamiento basado en robótica está creciendo rápidamente, impulsado por parques temáticos, shows, eventos corporativos y experiencias inmersivas que buscan sorprender al público con nuevas formas de interacción. En ese escenario, Luna surge como una especie de artista digital, diseñado para ocupar espacios donde la tecnología deja de ser solo una herramienta y pasa a formar parte del espectáculo. Físicamente, el robot fue diseñado para transmitir una presencia más amigable que los modelos industriales tradicionales. Con poco más de 1,5 metros de altura y un acabado cuidadosamente trabajado, se aleja de la apariencia mecánica agresiva normalmente asociada con la robótica avanzada. Pero es en el movimiento donde su ingeniería realmente llama la atención. Luna posee decenas de puntos de articulación distribuidos por el cuerpo, lo que permite movimientos extremadamente fluidos. La plataforma fue optimizada para ejecutar coreografías complejas, cambios rápidos de postura e incluso movimientos acrobáticos que requieren equilibrio preciso y control corporal avanzado. Para sostener largos periodos de presentación, los ingenieros también reformularon los sistemas térmicos y energéticos, reduciendo el calentamiento de las articulaciones y aumentando significativamente la autonomía operativa. Pero el hardware es solo la mitad de la historia. El diferencial más interesante está en la inteligencia artificial que controla esos movimientos. En lugar de exigir programación tradicional, el sistema logra analizar videos de personas bailando y convertir automáticamente esa información en movimientos ejecutables por el robot. En la práctica, una coreografía creada por un ser humano puede ser reproducida por la máquina con relativa facilidad. Esa capacidad adquiere una dimensión aún más impresionante cuando se amplía a grandes eventos. Un solo operador puede coordinar decenas o incluso cientos de unidades simultáneamente, creando presentaciones sincronizadas en una escala imposible para artistas humanos. Es una combinación de automatización, espectáculo e inteligencia colectiva que comienza a redefinir el concepto de performance en vivo. Y es que, amigos míos, a medida que los robots se vuelven más naturales, más expresivos y más capaces de interactuar con personas, dejan de ser solo máquinas de trabajo y comienzan a ser parte natural de nuestras vidas. ¿Será que estas máquinas se volverán conscientes algún día? Y lo peor, ¿será que se volverán contra nosotros, como en la ficción? Deja tu comentario que ayuda mucho a que los videos se destaquen y me incentiva a traer nuevos episodios para ti. Y claro, revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.